Buen día, bienvenidos a Postdata, es viernes 15 de mayo, le tenemos las noticias. Por unanimidad, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana aceptó 4% de incremento a salario, 1% a prestaciones y la revisión de 11 cláusulas del contrato colectivo que ofreció Rectoría, con lo que se conjuró la huelga en la máxima casa de estudios. Tras 24 días de puertas cerradas, trabajadores sindicalizados retiraron las banderas rojinegras y entregaron las instalaciones de la Universidad Michoacana a representantes de la Casa de Hidalgo. La máxima casa de estudios informó que las actividades académicas presenciales se reanudarán el próximo lunes 18 de mayo, luego de que se firmó el convenio correspondiente a la revisión contractual y salarial 2026 con el gremio. El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, descartó que se haya destinado recurso estatal adicional a la Universidad Michoacana, a fin de que se lograra un acuerdo con el SUEUM. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó evaluación de seguridad a puerta cerrada con autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Alfredo Ramírez y 9 presidentes municipales, entre ellos el de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Luego de asistir al encuentro con el funcionario federal, el secretario de Seguridad de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, informó que autoridades municipales insistieron en la necesidad de fortalecer a sus policías y agilizar su certificación, además de mantener operativos coordinados. Ramírez Bedoya informó que la comunidad indígena de Acachuén rechazó la mesa de diálogo que ofreció su administración, luego del ataque armado que dejó 2 adultos asesinados, pero aseguró que sigue abierta la propuesta. El sector empresarial de Lázaro Cárdenas reconoció que el principal temor en carretera no son solo los asaltos, sino los constantes accidentes que sufren en la autopista Siglo XXI. El presidente de la Canaco, Aarón Campos, cuantificó hasta 3 accidentes semanales graves en esa vía de comunicación. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de viernes 15 de mayo, viernes de quincena. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM, ya listos también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y en Radio Tele, en el canal 8 de su telecable, en este caso, el noticiario es en punto de las 8 de la mañana en una retransmisión. Gracias por sintonizarnos, un gusto saludarles, soy su servidor Carlos Monge, quedo pendiente también de sus comentarios, críticas, sugerencias, todo es bienvenido. Nos las puede dejar ahí en la transmisión que tenemos en Facebook o mandarme un mensaje al 44 33 18 10 22. Quedo a sus órdenes. Esta mañana la estamos arrancando a 17 grados, una mañana apenas fresca. Me parece que rápido vamos a entrar al calorcito, será una mañana soleada y eso permitirá que alcancemos hasta 29 grados para que usted se prevenga. Por la tarde nos dice el meteorológico que estará nublado, tómelo en cuenta. Buenas noticias porque finalmente el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana tomó la decisión por unanimidad de aceptar 4% de incremento a salario, 1% a prestaciones y se pusieron de acuerdo con la Universidad Michoacana en 11 cláusulas del contrato colectivo que ofreció la Rectoría. Con esto se conjuró la huelga en la máxima casa de estudios, de tal manera que pues ya mañana van a regresar a las aulas quienes tienen
pues algunas actividades académicas los sábados. Digamos que ya el pleno de las actividades académicas presenciales se retomará el próximo lunes. El pero es que Eduardo Tena advirtió que aún hay cláusulas pendientes y que esto pues va a ser el pretexto para volver a intentar otra huelga en la máxima casa de estudios la semana que viene. Con esa advertencia empezó a quitar las banderas rojinegras Eduardo Tena ayer. Tras 24 días de huelga a puertas cerradas, integrantes del Sindicato Único de Empleados aprobaron por unanimidad el levantamiento del paro laboral luego de aceptar los ofrecimientos realizados por la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Al concluir la asamblea celebrada en la cancha de usos múltiples de Ciudad Universitaria, el líder suemista Eduardo Tena Flores calificó este hecho como un triunfo para el sindicato. Se levanta la huelga por decisión unánime, tal y como fue estallada. Eso es un gran triunfo para el sindicato y hemos aceptado los ofrecimientos de la Rectoría. Tena Flores detalló que el aumento salarial, las prestaciones y el pago de cláusulas violentadas representarán un monto cercano a los 187 millones de pesos. Tena Flores detalló que el aumento salarial, las prestaciones y el pago de cláusulas violentadas representarán un monto cercano a los 187 millones de pesos. Además, señaló que de las 47 violaciones al contrato colectivo de trabajo, 11 fueron reparadas durante las negociaciones, entre ellas un incremento del 2% salarial a la gratificación fiscal. Esta huelga tuvo un costo de 186 millones de pesos para la universidad, para su presupuesto pleno, que ya está establecido, y no sé si hubo algún apoyo extraordinario del gobierno del Estado, lo desconozco, ¿no? Además, aprovechó los micrófonos para agradecer al gobierno del Estado por no intervenir en la autonomía universitaria y limitarse a facilitar el diálogo entre ambas partes. Saludo y agradezco al gobierno del Estado, a través de Alfredo Ramírez Bedoya, el hecho de que haya respetado la autonomía del sindicato y la propia autonomía de la universidad, y lo único que hicieron fue hacer un llamado a negociar, a trabajar, porque estábamos cerrados. El líder suemista concluyó que también se regularizará a 180 trabajadores de apoyo con acceso a Afore e Infonavit, además del pago correspondiente al año 2018 para 18 jubilados de mayor antigüedad. Por último, advirtió que la próxima semana podrían emplazar nuevamente a huelga por otras violaciones al contrato colectivo de trabajo, lo que abriría la posibilidad de un nuevo paro más radical. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí tiene usted lo que nos platica, nos informa Fernando Salgado, que estuvo presente ahí al momento justamente en el que se aprobó el levantamiento de la huelga, y luego la entrevista con Eduardo Tena, quien se manifestó satisfecho, contento además, porque dijo, sentaron precedente en materia de jurisprudencia para que los sindicatos lleven a cabo, ellos y cualquier otro, sus huelgas a puerta cerrada. Eso lo enfatizó, lo celebró sobremanera ayer Eduardo Tena. Le recuerdo que de manera inicial lo que se conoció es que el monto total de lo que significaba un arreglo entre el SUEM y la Universidad Michoacana rondaban los 256 millones de pesos. Esa era la solicitud del sindicato y por ello se complicó todo, porque el ofrecimiento de la rectoría rondaba los 76 millones de pesos. Al final ceden ambas partes y el monto que informa Eduardo Tena no da los pormenores, no dice en estricto sentido todo lo que se consigue, pero dice que el monto global le va a representar a la Universidad Michoacana 186 millones de pesos. Son los datos que ahí quedan y que faltará conocer a detalle
a dónde se impacta con todos estos recursos, porque además presumió Eduardo Tena que se logró también el que a este personal de apoyo, muchos de ellos tienen muchos años trabajando en la Universidad Michoacana, les van a empezar a regularizar su situación laboral. Dijo que iban a ser grupos de 20 personas a las que se les va a empezar a regularizar sus pagos para que queden en la nómina, para que sean se reporte, digamos, sus beneficios en el IMSS, en las Afores, y pues les van a regularizar, dice Eduardo Tena, a más de 100 personas y serán en grupos de 20. Es una de las situaciones que presumió. Otra es el de los jubilados del 2018, los que estaban en su trámite y que pues estaban esperando la jubilación, el finiquito, etcétera. Pues dice también que eso ha quedado subsanado y entonces van a continuar también con esta regularización de jubilados que se arrastra desde el 2018, luego 19, luego 20 y así, pues hasta llegar a este momento. Por lo pronto el avance, dijo él, es con los del 2018. Así es que ya veremos los pormenores, no los tenía ahí a la mano Eduardo Tena, dijo que habrá una comisión que se hará cargo de darlos a conocer a detalle. Eso por su lado. Veremos si por el lado de la Universidad Michoacana hace lo propio la rectora Yarabí Ávila González o bien su tesorero Enrique Eduardo Román. Luego de esta reunión del sindicato, esta actividad que realizaron por ahí desde las 10 de la mañana y que culminó antes del mediodía, bueno, ya por la tarde retiraron las banderas rojinegras que se instalaron ahí pues durante 24 días en la Universidad Michoacana. Este es el momento en el que retiran las banderas. En punto de las 16 horas 11 minutos de este 14 de mayo, representantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana retiraron las banderas rojinegras de la antigua rectoría en presencia de autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con lo que concluyó formalmente la huelga a puertas cerradas que estalló el pasado 20 de abril. El abogado general de la Casa de Hidalgo, Alfonso Guerra Cruz, fijó postura respecto a las declaraciones de Eduardo Tena Flores, líder del SUEUM, quien aseguró que la negociación tendría un costo de 187 millones de pesos. Aclaró que el incremento salarial asciende a 75 millones de pesos, recursos que ya estaban contemplados dentro del presupuesto con la propuesta inicial de aumento salarial. Sin embargo, precisó que el monto podría incrementarse al sumar otros aumentos relacionados con prestaciones convenidas durante la negociación. El contrato colectivo tuvo un incremento, te lo digo de forma porcentual, el 4 y el 1, esto genera un incremento aproximado de 76 millones, que es lo que el convenio marco nos autoriza justamente, entonces tendríamos que hacer el cálculo de algunas otras prestaciones que logramos convenir. Las banderas rojinegras se retiraron después en todas las instalaciones nicolaitas, tanto en Morelia como en el interior del estado. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. A través de un comunicado, la autoridad nicolaita informó que este lunes 18 que se avecina, las y los nicolaitas regresarán a sus actividades académicas en la Universidad Michoacana luego de que concluyó la huelga que mantenía el sindicato de empleados tras llegar a un acuerdo con las autoridades de la Casa de Estudios. La huelga concluyó una vez que el abogado general de la Universidad Michoacana, Jesús Alfonso Guerra Cruz, y el representante del Sindicato Único de Empleados acudieron al Juzgado Laboral de Morelia, en donde signaron el convenio en materia laboral respecto a la revisión contractual y salarial del 2026. Más tarde, en otro comunicado, informaron a todos los universitarios que las actividades académicas presenciales en la Casa de Hidalgo se van a retomar a partir de este 16 de mayo, desde mañana, porque bueno, recordarán que la Universidad Michoacana tiene sus actividades también sabatinas, en esquemas de posgrado, en esquemas de idiomas, también el estudio de idiomas, laboratorios, en fin, tienen varias actividades los fines de semana o los sábados preponderantemente, pero ya la comunidad en pleno
de manera presencial retomarán actividades el lunes 18 de mayo. Así es que si usted que nos escucha es estudiante, es profesor de la Michoacana y le toca estar en cursos los sábados, tener alguna actividad académica el sábado, bueno, pues mañana ya se regresa a clases presenciales. Señalaron también que la institución mantendrá sus puertas abiertas desde este viernes 15 de mayo para desarrollar actividades esenciales en laboratorios y experimentación científica, respetando de manera restricta los derechos laborales de los trabajadores universitarios, mientras que a partir del 16 de mayo se concretarán de manera habitual las actividades de la docencia del sistema abierto, bachillerato híbrido, así como el departamento de idiomas. Todas las demás actividades se reactivarán de forma presencial en la institución el lunes 18 de mayo. Finanzas y Administración, Luis Navarro, aclaró que no hubo recursos adicionales del gobierno de Michoacán y reiteró su postura de que no se le apoyará de manera adicional por parte de la administración estatal porque no se dispone de recursos para gastos adicionales. Explicó que a principios de año tuvo que destinar 100 millones de pesos para completar el presupuesto del 4.5 que establece la Constitución ante la disminución del monto que correspondía al gobierno federal y con ello pues ha terminado su aportación del gobierno del estado para este ejercicio fiscal. Y lo que se dijo desde un inicio es que no había más presupuesto del que ya se había etiquetado desde el inicio, y luego hubo un adicional superior a los 120 millones de pesos que tuvimos que aportar porque la federación ya a la hora de firmar el convenio a principios de año fue menos lo que la federación puso, un poquito menos, y ese poquito menos nos impactaba para cumplir con el 4.5% del compromiso que hay por ley para la universidad. Es lo único que yo les podría decir de la universidad. Entonces, ¿no es un recurso adicional? Adicional no. No. Bueno, así es que en materia de recursos, la Universidad Michoacana va a tener que rascarse con sus propias uñas con esto que de momento se contabilizó 186 millones de pesos por parte de Eduardo Tena. Falta que la Universidad Michoacana fije una postura y detalle estos números. No tenía los elementos, por ejemplo, el abogado de la Universidad Michoacana ayer no tenía la certeza ni la manera de describirlos. Es el tema que se queda pendiente, pero pues le va a tener que buscar la Universidad Michoacana para hacerle frente a estos incrementos. Ya le tiene que hacer frente en otros temas. Aquí le había yo alguna ocasión ya informado, por ejemplo, en el tema de del aguinaldo. El aguinaldo, la Universidad Michoacana tiene en el contrato que pagar 60 días de aguinaldo. Y el gobierno federal y el gobierno estatal tienen reconocido solamente 40 días. Pero como algún rector firmó y les dio esa ventaja, bueno, pues la Universidad Michoacana tiene que buscar en sus recursos propios el dinero para acabalar esos 20 días de los que no le otorga nada el gobierno federal ni el estatal, y pues así como eso, lo que hayan pactado adicional con el Sindicato Único de Empleados, pues tendrán que hacerle frente por sí mismos. No hay dinero extraordinario, dice Luis Navarro. Así las cosas en la Universidad Michoacana, con estos contratos que tampoco perdamos de vista, son leoninos y están pegándole con tubo a la viabilidad financiera de la Casa de Hidalgo. Eso del presupuesto pleno, ya lo hemos analizado aquí con usted en varios momentos, es puro rollo, es puro discurso, es un presupuesto constitucional que no termina de ser suficiente para hacerle frente a todos los adeudos que carga la Universidad Michoacana y a lo que se va acumulando año con año con el tema de los que se van jubilando, quedan pensionados. Los que hoy se jubilan y se pensionan pues son profesores, son empleados que entraron en viejos esquemas donde no le ponían un solo peso a su retiro, como lo hacemos el resto o la mayoría de los mexicanos, porque hay otros que también todavía tienen ese nivel de privilegios, de contratos leoninos,
y que van acabando con las gallinas de los huevos de oro. Es lo que podría estarle pasando a la Universidad Michoacana. Entonces, con este caso de más jubilados, más pensionados, de los que no le han puesto un solo peso a su fondo de retiro, a su pensión, pues no solo cobrarán la de la Universidad Michoacana, cobrarán sin ponerle un solo peso también la del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces eso complica la situación en la Universidad Michoacana porque tiene que seguirles pagando pues prácticamente como si estuvieran activos y a la par contratar al que los supla. Y luego súmele usted que si los que se jubilan y logran su pensión pues son de esos profesores que están altamente calificados, que están en el Sistema Nacional de Investigadores, que están en categorías altas y que sus salarios son igualmente elevados. Bueno, pues el tema se vuelve mucho más complicado. Para todo eso, está en chino que la Universidad Michoacana pueda tener un presupuesto pleno. Hay un presupuesto constitucional que sigue siendo insuficiente. El problema fue que la rectora le compró el discurso en aquellos días que vivían pues una relación, digamos, amigable, que hacían equipo con Alfredo Ramírez, compró el discurso y pues ahora les ha costado caro, ahora que Alfredo Ramírez evidentemente respaldó la huelga que generó el Sindicato Único de Empleados. Lo hizo saber así desde el año pasado, con sendas fotos ahí platicando con Eduardo Tena, luego pues con todo lo que ya se conoció en los días previos, hasta en los últimos días, hasta prestando casa de gobierno una vez más para que ahí realizara el festejo Eduardo Tena para las mamás trabajadoras, y lo hicieron de la mano, ahí acompañado del dirigente de Morena en Michoacán, el adorador de dictadores Jesús Mora. O sea, más claro ni el agua. Eduardo Tena respaldado en pleno por el gobierno de Alfredo Ramírez. Por cierto, ayer Alfredo Ramírez anunció que el acuerdo entre la Universidad Michoacana y el SUEM pues se había logrado también gracias a la participación de su gobierno para poner ahí las mesas de trabajo. Dijo que hubo afectaciones no solo para los alumnos, sino para otros sectores que dependen del movimiento estudiantil, como el transporte y el comercio. Pues siempre, imagínate que no se tengan clases, siempre hay una afectación, por supuesto. Eso está de entrada en la afectación a los estudiantes, y que hoy se retomen las clases es un aliciente para todas y para todos. Bueno, hasta para la cuestión comercial, ¿no? Varios comerciantes, varios negocios también tuvieron alguna afectación. Transportistas, algunas también rutas de combis, de transporte público también tuvieron afectación, pero ya hoy se alcanzó el acuerdo. Bueno, pues ahí lo que dice Alfredo Ramírez, aunque está claro que él estuvo ahí con las manos metidas, quieren ellos tener ahí la posibilidad de designar al nuevo rector, al que va a sustituir a Yaraví Ávila. Ese fue uno de los elementos de conflicto por los que evidentemente el gobierno de Michoacán le dio el respaldo a Eduardo Tena. El gobierno del estado trae a Humberto Urquiza, un tipo que trabaja hoy en la Secretaría de Gobierno, que tiene una historia en el Instituto Electoral de Michoacán, pésima historia, con enormes sospechas de situaciones irregulares en la época en que estuvo ahí con otro que se fue, que le perdonaron ahí una serie de situaciones que fueron evidenciadas en su momento de presunta corrupción. Me refiero a Ramón Hernández. Y bueno, en esa terrible época del IEM, pues ahí estuvo Humberto Urquiza, hoy cobijado por Morena, cobijado por el gobierno de Alfredo Ramírez, y que pretende imponerlo como rector de la Universidad Michoacana, así reconocido ya por el propio gobierno, por gente de gobierno, señalado por Guillermo Valencia, aunque también se conoce que no reúne los requisitos. Uno de los requisitos para competir es haber sido
parte de la administración de la Universidad Michoacana en algún momento, pues como directivo, integrante de la rectoría, alguna función de esas, y Humberto Urquiza, hasta lo que se conoce, pues no la cumple, no tiene ese requisito, pero de todas maneras es al que impulsa el gobierno de Alfredo Ramírez. Con este motivo, con esta disputa de que se dé a conocer el reglamento, los lineamientos de cómo será la elección, porque eso ha cambiado también, ya no tendrá que ser la clásica imposición que lograba el gobernador vía la comisión de exrectores, con representantes también del sector de los profesores y estudiantil. Bueno, pues eso ha cambiado, ahora participará toda la, la comunidad nicolaita, pero falta que se dejen claras cuáles son las reglas, cuáles son los lineamientos, y esa es la presión que evidentemente ha ejercido también Alfredo Ramírez a través de Baltasar Gaona. Es lo que dicta la sospecha por el comportamiento que ha tenido Baltasar Gaona en otros ámbitos, como convertirse también en el matraquero del Congreso de Michoacán a favor de Gladys Butanda, la candidata de Alfredo Ramírez. Entonces, hay elementos para ir encontrando ahí estas sospechas que le comparto. Veremos pues qué pasa. Por lo pronto, el distanciamiento, el enojo que se generó entre Alfredo Ramírez y Yarabí Ávila, pues lo que ha motivado es un fortalecimiento de un Eduardo Tena. Lo empoderaron, lo volvieron a dejar bien parado con sus representados en este sindicato del que él es un dictador, del que él se ha hecho el dueño absoluto de hace ya muchísimos años, si no mal recuerdo lleva más de 2 décadas al frente, y pues se ha hecho dueño. Es una desgracia que se vive en nuestro país. Quienes lideran un sindicato pues prácticamente se vuelven sus dueños. Revise usted el Estaspe, por ejemplo, con Antonio Ferreira, los dos que hay en el ayuntamiento de Morelia, uno con Molina Bazán y el otro con Santa María, pues se vuelven dueños de los sindicatos, logran ejercer los controles para tener pues todo el poder al interior, y el otro pues es Eduardo Tena en la Universidad Michoacana. Y bueno, pues con esta serie de errores que cometieron en rectoría de la Universidad Michoacana y el gobernador Alfredo Ramírez, pues han dejado a un Eduardo Tena empoderado, un Eduardo Tena cuate de la 4T, un Eduardo Tena vinculado a Jesús Mora, dirigente de Morena, pues que seguramente lo seguirán utilizando los de Morena y el gobierno de Michoacán, en especial ahora que lo dejan empoderado, y en especial ahora que ha advertido que va a volver a ir contra la Universidad Michoacana para que le resuelvan las cláusulas que se quedaron pendientes, que en la siguiente semana podrían ellos estar tomando la decisión de ir a otra huelga, y dijo sería una huelga más radical. Así es que de momento se celebra que se levantó la huelga en la máxima casa de estudios, pero queda la advertencia de un empoderado Eduardo Tena, ganador absoluto de todo esto que generaron el gobierno del estado y la rectoría. Pues queda la advertencia, y otra vez en vilo una derrota más de los estudiantes que nada deben, pero que todas las pagan en la Universidad Michoacana. Veremos qué sucede. Así quedan las cosas por lo pronto en la Michoacana. Ojalá que solamente haya vociferado Eduardo Tena y que ya no haya otra huelga. Ojalá, ya le iremos informando. Ayer también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una reunión de evaluación en materia de seguridad a puerta cerrada con autoridades estatales. Estuvieron entre otros el gobernador Alfredo Ramírez y también 9 presidentes municipales, entre ellos el de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con los integrantes del Gabinete Federal de Seguridad, encabezó este jueves reunión de trabajo en Morelia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, los responsables de la seguridad en Michoacán y 9 alcaldes, con quienes evaluaron la situación de violencia en el estado, así como las necesidades específicas de cada municipio. El encuentro se desarrolló a puerta cerrada en instalaciones de la 21 Zona Militar, sin convocatoria a medios de comunicación,
y con la presencia de los alcaldes de Morelia, Apatzingán, Zamora, Jacona, Tarímbaro, Hidalgo, Pátzcuaro, Zitácuaro y Uruapan, aunque la presidenta municipal, Grecia Quiroz García, no aparece en la fotografía final donde posaron el resto de los asistentes del estado. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que alcaldes pidieron mantener coordinación, pero consideró que se tienen resultados positivos. Ejemplificó con el tema del combate a la corrupción y aseguró que Michoacán es el que más avance tiene en el país. Seguir coordinados, este tipo de reuniones creo que muestra el diálogo permanente que hay en materia de seguridad y que se está avanzando. Creo que la coordinación, el esfuerzo se nota, se tiene excelentes resultados. Michoacán es el estado, lo abordamos en la reunión, es el estado número 1 a nivel nacional de acuerdo a la evaluación de México Evalúa, de esta organización no gubernamental, en el combate a la corrupción. Ramírez Bedoya explicó que los presidentes municipales expusieron uno a uno la situación de cada uno de los municipios y sus necesidades, por lo que hubo intercambio de propuestas y opiniones con los secretarios federales. Aseguró que el balance del Plan Michoacán es positivo, ya que ha dejado una reducción del homicidio doloso y también de la extorsión. Lo que podemos afirmar con certeza es la reducción del homicidio doloso, el combate a la extorsión. Se ha reducido en Michoacán casi un 70% el homicidio doloso de que llegamos a la gubernatura. Al día de hoy recibimos el estado con un promedio de 7.5 homicidios diarios, 7.5. Y ahora estamos en 2.2 homicidios diarios. El mandatario michoacano aseguró que los secretarios federales reconocieron los avances del Estado en materia de seguridad, en específico en el desmantelamiento de las máquinas tragamonedas y la prohibición de las peleas de gallos. En sus redes sociales, García Harfuch informó que Federación, Estado y municipios acordaron fortalecer el trabajo operativo para detener a quienes generan violencia y combatir la extorsión. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. De parte de Michoacán, también como autoridades, estuvieron evidentemente representantes del Ejército de la 21 Zona Militar, estuvo también el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, y como ya decía Vero García, en las fotografías que usted que nos sigue a través de Facebook vieron, pues no se aprecia en la reunión general a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pero estuvo ahí. Sobre todo nos dimos cuenta por imágenes que se difundieron, fotografías, sobre todo una en donde está dialogando con Omar García Harfuch. Luego de asistir al encuentro con el funcionario federal, el secretario de Seguridad de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, informó que autoridades municipales insistieron en la necesidad de fortalecer a sus policías y agilizar su certificación, además de mantener los operativos coordinados. La reunión con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, así como el Gabinete de Seguridad Federal, ocurrida este jueves en la 21 Zona Militar, no dejó un compromiso específico para Morelia, aunque sí volvió a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer a las policías municipales y agilizar certificaciones y mantener los operativos coordinados con Guardia Nacional y Guardia Civil. Lo anterior fue señalado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, José Pablo Alarcón Olmedo, quien reconoció que los planteamientos fueron generales para los municipios presentes y no exclusivos para la capital. ¿O no tuvieron la oportunidad de presentarlo? El presidente habló acerca de los temas que le hemos estado dando seguimiento. Evidentemente se reconoce ese mejoramiento que ha existido en la coordinación y en la comunicación que hemos tenido con las demás instancias, y se sigue tocando también el tema de la necesidad que se tiene de fortalecer a los municipios. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que mencionó el presidente? El fortalecimiento de los municipios, el tema de los recursos para que puedan tener una adecuada capacitación las policías municipales, el tema de los exámenes de control y confianza también, que es una agenda que está pendiente con las policías municipales en general en el estado.
Entre los temas expuestos, dijo, estuvieron los recursos para capacitación, el acompañamiento institucional y los exámenes de control y confianza, un trámite que sigue siendo tardado para los municipios. En el caso de Morelia informó que están pendientes alrededor de 200 evaluaciones de permanencia, aunque sostuvo que la corporación mantiene al 100% de sus elementos certificados. Alarcón Olmedo también precisó que no se anunció un incremento de elementos federales en la capital, sino la continuidad de los operativos conjuntos. La atención, añadió, se mantiene en la franja norte de Morelia, colindante con Tarímbaro, Chucándiro, Copándaro y Álvaro Obregón, aunque aclaró que esa zona no fue planteada formalmente como foco rojo. Hemos estado trabajando institucionalmente con la Guardia Nacional, con la Guardia Civil, y vamos a seguir reforzando esta zona para mantener el municipio de Morelia ajeno a estos fenómenos criminógenos que se suscitan en este pueblo. ¿Sí se planteó esta zona? No propiamente como foco rojo, pero es una zona donde estamos poniendo especial atención. Secretario, ¿sí se comprometieron o sí hubo un compromiso por parte de Federación puntualmente con Morelia para atender alguna situación? No fue propiamente con Morelia, fue con todos los municipios que estaban presentes. Precisamente en estos... ¿Pidieron algo en específico? El tema del fortalecimiento de las policías municipales, ¿no? El revisar el tema de las acreditaciones de los exámenes de control de confianza para que tengan Morelia y los municipios sus policías certificados, el tema del acompañamiento en el tema del recurso, que es un aspecto sumamente importante y que nosotros siempre hemos estado manejando a través de la voz del presidente municipal. Sí. El funcionario aseguró que Morelia no recibió señalamientos durante la reunión y que por el contrario hubo reconocimiento al trabajo coordinado con la Guardia Nacional. También dijo que la corporación cuenta con armas registradas ante Sedena, drones, equipamiento tecnológico y un C4 recién inaugurado. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Aunque Uruapan logró sostener su actividad durante el tianguis artesanal del Domingo de Ramos, el sector comercio reconoce que la inseguridad, la extorsión, los robos y la baja cultura de la denuncia siguen siendo factores que golpean directamente a la economía local. La presidenta de la Canaco en Uruapan, Ilse Beatriz Torres Aguilar, señaló que el asesinato del presidente municipal Carlos Manso Rodríguez marcó un antes y un después para el municipio, aunque sostuvo que el comercio organizado busca mantener viva la actividad económica y turística sin cerrar los ojos ante las dificultades que enfrenta la ciudad en materia de seguridad. La seguridad y luego seguridad, ese es un tema principal y claro, aunado todo este mecanismo que se echó a andar para que el Plan Michoacán por la Justicia y la Paz funcione. Es un tema que no te lo voy a negar, por supuesto que es latente, no es algo que yo estoy descubriendo o que yo estoy sacando de la luz, es algo real, pero yo lo que puedo comentar a la ciudadanía es que denuncien si tienen alguna situación delicada, que se acerquen a las autoridades porque no podemos estar inmersos ante un miedo y solamente quedarnos en una cifra por debajo, solamente en el escritorio porque no se denuncia. Ese sería mi mensaje y confiemos y estamos alertas, no es un cheque en blanco, por supuesto lo hemos comentado, pero pues atentos a este Plan Michoacán que realmente de un resultado. ¿Qué ha percibido? Sí, en todos los delitos, desafortunadamente sí, la verdad es que lo que repunte, lo que siempre tenemos, sí no a la alza, pero sí tenemos la continua denuncias en tema de robos, de vehículos, de transporte, claro, por sus mercancías, pero por el tema porque el seguro te lo solicita, para poderte solicitar el seguro, el pago, pues te piden la denuncia, en eso tenemos bien, pero lo que yo solicito pues a la ciudadanía es que hagan la denuncia, de que no se, que sí, entiendo, de desconfianza lo luchamos, estamos trabajando para que esa percepción tan negativa, si bien las instituciones que mi llamado será que continúen, están haciendo que continúen para tener ese acercamiento con la ciudadanía, con los sectores empresariales que se han acercado con nosotros y pues que den la confianza de poder hacer nuestras denuncias, de no pensar que vamos a ir a denunciar y nos va a salir peor. El sector empresarial de Lázaro Cárdenas reconoció que el principal temor en carretera no son solo los asaltos, sino también los constantes accidentes que se sufren en la autopista Siglo XXI, mejor conocida como la autopista de la muerte. El presidente de la Canaco, Aarón Campos, cuantificó hasta 3 accidentes semanales de graves consecuencias en esa vía.
Para el sector empresarial de Lázaro Cárdenas, el principal temor en carretera ya no se concentra únicamente en los asaltos o robos al transporte de carga, sino los accidentes que se registran en la autopista Siglo XXI. Araón Campos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Lázaro Cárdenas, advirtió que el crecimiento del puerto ha rebasado la capacidad vial de la ciudad y también ha aumentado la presión sobre las rutas de traslado. Señaló que cada 3 meses el puerto registra un crecimiento de 12.5%, mientras la ciudadanía demanda infraestructura, ordenamiento vial y mayor coordinación entre autoridades. De tránsito, que en Lázaro Cárdenas no tenemos un tránsito municipal, Lázaro Cárdenas es un tránsito estatal. Yo recuerdo hace muchos años que había tránsito municipal, y tener un tránsito municipal tú tenías la empatía con los oficiales de tránsito. Hoy de repente nos llegan quién sabe quiénes son, y pues bueno, cada quien trae sus propias reglas. Sí queremos definitivamente que haya esa coordinación entre nuestras autoridades para poder tener lo básico, la gestión, en tener un tema de organización vial, un tema de organización social, y por supuesto buscamos un tema de desarrollo e infraestructura. Se está trabajando definitivamente el gobierno municipal con su presupuesto, con tantas administraciones que han pasado y han dejado mucho que deber, porque la ciudad no merece estar así. Si tenemos un presupuesto del doble de Zihuatanejo y tú ves un Zihuatanejo maravilloso. Campos explicó que aunque Lázaro Cárdenas ha logrado contener delitos como el robo al transporte dentro del municipio mediante coordinación entre empresarios y autoridades, el riesgo persiste en los traslados carreteros, particularmente por los accidentes en el siglo XXI. Sí, he escuchado a algunos compañeros, amigos transportistas que han tenido problemas de ese tipo, aunque más incidencias ha habido en accidentes. En accidentes principalmente, más que robos. Sí, los que vivimos todos en el siglo XXI, la verdad que transitar el siglo XXI, yo vengo de las 3:20 que salí y viene uno con miedo. Claro. Viene uno con miedo, y no porque me vayan a asaltar, de que pueda haber algún accidente que hemos visto tan difíciles. El dirigente empresarial refirió que la frecuencia de percances es variable, pues hay semanas en las que se registran 1, 2 o hasta 3 accidentes y en otras en las que no se reporta ninguno. El problema, dijo, no solo afecta a quienes conducen unidades de carga, sino también a comerciantes, prestadores de servicios y usuarios en general, debido a que cualquier cierre o percance en la vía genera retrasos, pérdidas económicas y afectaciones en la logística. Ante ese escenario, Campos señaló que el sector empresarial ha comenzado a trabajar con transportistas en medidas de prevención. Explicó que a través del Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación de Transportistas de Lázaro Cárdenas se impulsó un convenio de colaboración con el ICANMI para certificar operadores. Fíjate que por parte del Consejo Coordinador Empresarial, viendo a los compañeros transportistas en lo que es ATLAC, ha habido un convenio de colaboración con lo que es ICANMI, donde se está certificando a los operadores. Y no estamos hablando de una certificación solamente para aprender a operar tu unidad. Hablamos de una certificación en tema de valores, de empezar a tener atención con la familia, y lo que algo le falta a una gran mayoría, el tema financiero. Aprendan, ellas son personas que tienen muy buenas finanzas, pero por el tipo de oficio luego esas finanzas no les alcanzan. Claro. Además, adelantó que se trabaja con la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas para impulsar una especialidad en operación de transporte acompañada de espacios de práctica, patios de maniobra y unidades facilitadas por el sector empresarial. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Sin precisar si funcionarios estatales se trasladarán hasta la comunidad de Acachuén, municipio de Chilchota, como exigen sus pobladores, el gobernador Alfredo Ramírez aseguró que su administración insiste en el diálogo y en la colaboración tras lo ocurrido en la localidad, donde 2 adultos mayores murieron como resultado de un ataque armado. A pregunta expresa, afirmó que mantendrá una disposición permanente al diálogo, por lo que ya ha ofrecido una mesa de trabajo, pero la rechazaron.
Sí, se les ha ofrecido mesa de trabajo, de diálogo, la han rechazado y seguiremos insistiendo nosotros en el diálogo, en la colaboración, como lo hemos hecho con los municipios y con otras comunidades indígenas. Lo hemos hecho con Cherán, lo hemos hecho con Arantepacua, lo hemos hecho pues con todas las comunidades indígenas. Siempre estamos dispuestos a eso, al diálogo, a encontrar la solución juntos y con los municipios también. Es decir, eso es algo permanente. Entonces estaremos trabajando en ese sentido, ¿no? Piden que funcionarios se trasladen para allá, gobernador, para Acachuén. Estamos nosotros en la disposición del diálogo permanente, ¿sí?, con la comunidad y se ha ofrecido la mesa. Eso está siempre atento y sobre la postura de nosotros de mantener diálogo permanente. En otros asuntos, la Universidad Vasco de Quiroga informó que ofrece la licenciatura en Derecho desde 1985 con el respaldo nacional e internacional del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, además del compromiso con la actualización y la ética profesional. Derecho UVAC. La falta de acceso a la justicia limita las oportunidades económicas y debilita el crecimiento inclusivo, por lo que el derecho es fundamental para el desarrollo de México, señala la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el derecho se encuentra entre las 3 carreras con mayor demanda en el mercado laboral del país. Según encuestas del Instituto Mexicano para la Competitividad, el 96% de los egresados en Derecho obtienen empleo poco después de graduarse. El periódico español 5 Días señala que desde 2024, con la entrada de firmas globales y la expansión internacional de despachos españoles al mercado de México, existe una fuerte demanda de especialistas en Derecho. La Universidad Vasco de Quiroga ofrece la licenciatura en Derecho desde 1995. Cuenta con el respaldo nacional e internacional por el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho. Con duración de 8 semestres, este programa ofrece una formación práctica mediante clínicas jurídicas, simulaciones de juicios orales y convenios institucionales dentro y fuera de México. Su plan de estudio se actualiza constantemente para responder a las tendencias legales y sociales como el derecho ambiental, derechos humanos y derecho digital, además de impulsar habilidades en análisis jurídico, resolución de conflictos e interpretación legal. En instalaciones de lo que fue alguna vez el recinto ferial localizado en el municipio de Charo, se puso en marcha la Expo Ganadera Michoacán 2026, donde participan 21 empresas ganaderas de Jalisco, Guanajuato, Guerrero y Michoacán, y que se desarrollará hasta el 17 de mayo. Alfredo Ramírez informó que se ofertarán más de 300 ejemplares de alto valor genético, por lo que su adquisición permitirá mejorar los hatos ganaderos, elevar la productividad, incrementar la calidad de la carne y abrir mejores oportunidades para los productores. Por eso, esta expo tiene un propósito muy claro: fortalecer desde el territorio a quienes todos los días dan sostén con esfuerzo, conocimiento y dedicación a la producción ganadera de Michoacán. En esta edición 2026 de la Expo Ganadera Michoacán se ofertarán más de 300 ejemplares de alto valor genético. Su adquisición permitirá mejorar los hatos, elevar la productividad, incrementar la calidad de la carne y abrir mejores oportunidades para productores. Con esta información déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico
4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede en el ámbito de la seguridad con el reporte de los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Otra vez situaciones desafortunadas con las motocicletas que cobran pues no solamente accidentes sino vidas. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte, adelante por favor con tu reporte. Hola, mi estimado Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Efectivamente, de nueva cuenta un accidente con fatales consecuencias, ahora ocurrió en Morelia. Se trata de un motorista que murió tras derrapar sobre el libramiento surponiente, cerca de la salida Páscuaro. El trágico percance se registró en el sentido del puente Paso Superior Independencia, hacia Casa Michoacán, a la altura de la colonia Hermanos López Rayón. Se apreció que la moto del susodicho, una Ducati de color negro con detalles plata y rojo, terminó siniestrada. Al lugar acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del motociclista, mismo que posteriormente fue identificado como Pedro H., de 54 años de edad. Por otro lado, pero también en Morelia, un hombre sin vida con heridas de arma blanca, al parecer de machete, fue encontrado en una brecha de tracería de la colonia Lomas del Pedregal. El hallazgo fue realizado por algunas personas, mismas que lo reportaron al número de emergencia. El ahora fallecido yacía cerca de la calle General José Justo Álvarez, hasta donde acudieron patrulleros municipales, también paramédicos, mismos que confirmaron la muerte del susodicho. Él respondía al nombre de Adrián, de 25 años de edad. Finalmente, también informarles que Jorge N., alias La Galleta, presunto jefe de plaza de los Caballeros Templarios en la región lacustre, fue vinculado a proceso por diversos delitos federales. Esto tras su detención derivada de los operativos implementados, luego de enfrentamientos entre dicha organización criminal y el cártel Jalisco. A la hora imputado se le señalan delitos contra la salud, portación de arma de fuego, uso exclusivo de Fuerzas Armadas y también posesión de cartuchos. La captura de La Galleta ocurrió en el municipio de Páscuaro, junto con otros implicados en medio del reforzamiento operativo, implementado por la Guardia Civil y Fuerzas Federales. Las autoridades identifican a Jorge
como un operador cercano a Mario Alberto Álvarez, alias El Metro, considerado uno de los principales líderes templarios, y por quien la Fiscalía General del Estado mantiene vigente una recompensa de 100,000 pesos. Además, la galleta era buscado por autoridades del Estado de Puebla por su presunta relación con un homicidio, mientras que en Michoacán se la vincula también con actividades de cobro de piso contra productores y comerciantes. Estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente fin de semana. Quedamos al pendiente, un excelente fin de semana para todos. También le mandamos una felicitación a los profesores, a quienes se dedican a esta actividad profesional, en especial aquellos que tienen la vocación, que están siempre ahí dispuestos a pie de cañón. Felicidades hoy que también celebran su día. Gracias a quienes nos dejan sus saludos, sus opiniones. Gerardo Méndez, buenos días por este medio. Mando una sincera felicitación a todos los maestros que llevan tatuada, su vocación de la enseñanza. Gracias a ellos, muchos hemos conseguido una buena profesión. Ojalá que las nuevas generaciones de profesores retomen esa vocación de ayuda para educar y tener buenas personas, profesionistas y ciudadanos de bien, que tengan bonito fin de semana. Gracias, Gerardo, totalmente de acuerdo. Lilia Rosales, buenos días, excelente viernes y magnífico fin de semana para todos. Felicitaciones a los verdaderos maestros dedicados a su profesión. Gracias, Lilia, igual para ti. Melchor Ornelas, buen día, Carlos y amigos. Gladys, secretaria de Movilidad, nos podrá dar a conocer las características técnicas del denominado Morenobús, largo, ancho, peso y radio de giro. Felicidades a las partes que ya destrabaron la huelga en la Michoacana. Gracias, Melchor, saludos. Edgar Mújica, encerrados, bien protegidos ahí en el cuartel, jaja, gran farsa de acciones de seguridad, cínicos e inoperantes. Saludos y buen fin de semana. Gracias, Edgar, también por tu opinión. César Borgi también nos deja saludos a todos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes un excelente fin de semana, por favor disfrútenlo y por acá nos encontramos el próximo lunes. Hasta entonces.